Hola, buen día o buenas tardes, cuando sea que estén viendo este video. Quería hablarles del paratexto, ¿sí? Y me gustaría que viéramos algunos de los ejercicios que están propuestos en las actividades de clases de la clase número 2, ¿sí? Así que voy a compartir para ustedes actividades de clase. Muy bien, share. Ahí me pueden ver y pueden ver también, vamos a ir un poquito más para arriba, a donde comienza, muy bien, el paratexto. ¿De acuerdo? No, manito, muy bien, el paratexto. En primer lugar, es importante tener en cuenta que los textos académicos, los textos académicos son percibidos como complejos y la pregunta a veces es, ¿por qué complejos? ¿Complejos para quién? Hay un montón de gente que los lee y para quienes no representa el texto un obstáculo para ni la producción ni la comunicación del conocimiento. Eso quiere decir que el texto no se presenta como complejo en el sentido de que es difícil de leer, ¿no? Sí que tiene obviamente conocimientos o que tiene elementos que no son simples, que están compuestos de manera compleja o compuesta. Entonces es importante tener en cuenta que la mayoría de los textos de nivel superior o de nivel académico, que es el nivel en el que ustedes están ahora, son textos que han sido escritos por especialistas en un tema y que se dirigen a lectores que también son especialistas o que están en vías de convertirse en especialistas, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, con una representación de un enunciatario experto, ¿sí? Asume o presupone el conocimiento de, por ejemplo, el vocabulario técnico de ciertos autores o ciertas corrientes. Yo me acuerdo que en un momento en el secundario me había puesto a leer un texto que era un análisis de temas vinculados con la locura en Foucault, y claro, parecían palabras como, uy, esto parece platónico, tenía que buscar platonismo. De esto es una postura materialista, tenía que ir a buscar materialismo. ¿Por qué? Porque yo no conocía el vocabulario técnico, ni las corrientes, ni los autores, yo no sabía exactamente qué había dicho Platón, no tenía claro que el platonismo, además de ser una teoría filosófica específica de la antigua Grecia, es una corriente y una tradición filosófica que trae a la filosofía hasta nuestros días. Entonces había muchas cosas que yo tenía que saber que hicieron que fuera imposible que yo leyera ese libro. De hecho, lo dejé y lo leí muchos años más tarde. Pero en ese momento, claro, con 14, 15 años, estaba con el diccionario mirando qué es esto, qué no. Eso hacía que fuera muy difícil para mí leer ese texto. Pero entonces, lo que sí me parece que ilustra es esta idea de que el texto universitario, académico, de investigación de nivel superior, es un texto que presupone ciertos conocimientos. Y eso hace que para los alumnos y alumnas que están recién ingresando a la universidad, se presente como un obstáculo, como una tarea difícil a llevar a cabo su lectura. ¿Sí? Así que en ese sentido tenemos que tener, primero, paciencia y segundo, que la universidad propone determinadas estrategias que nos permiten justamente mediar entre los alumnos y las lecturas estas difíciles de nivel académico, sobre todo al principio, ¿no? En ese sentido, damos herramientas para que se facilite el acceso a ese texto. Es importante entonces darse cuenta de esta diferencia con los textos de la escuela secundaria, ¿sí? Que son textos didácticos, pero puestos al servicio justamente de lectores que no son especialistas en los diferentes temas. Entonces se explica todo de manera muy didáctica, pero también muy elemental, muy rudimentaria, ¿no? De repente todos
los términos técnicos están explicados, fíjense en los manuales, ya sea de secundario, pero también libros de divulgación, en donde cada vez que aparece una palabra que presupone conocimiento, de repente hay una nota a pie de página, un glosario al final, que nos permite justamente adquirir el sentido, aún a pesar de su complejidad. Dicho esto, una de esas herramientas que ustedes van a tener a disposición para justamente poder dar cuenta de los textos complejos de nivel académico es el paratexto. Pero entonces ustedes van a preguntar, ¿qué es el paratexto? Bueno, el paratexto dice que es una guía de lectura. Sí, pero me gustaría empezar por esto que está acá abajo. Fíjense este lugar que dice exactamente qué son los paratextos. Paratexto, dos puntos, son este listado. Bueno, entre otros. Títulos, subtítulos, bibliografía, índices, notas al pie, notas al final, los gráficos, las imágenes, las dedicatorias, los epígrafes, las tapas, la contratapa, la solapa, la dedicatoria. Las dedicatorias aparece 2 veces, los prólogos, los epílogos, todas esas referencias gráficas, ¿sí? Y que de algún modo componen un lenguaje y que componen el sentido del texto, pero que no son el cuerpo del texto en sí. Entonces están alrededor del texto, lo enriquecen, lo acompañan de alguna manera, ¿sí? ¿Por qué es importante tomar estos paratextos como guías de lectura? Porque nos van a permitir producir ciertas hipótesis acerca de qué trata el texto. Hipótesis que deberíamos confirmar o rectificar a lo largo de la lectura efectiva del texto. Pero antes de leer, yo ya debería tener una noción o una idea o algunas intuiciones acerca de qué es lo que voy a leer, ¿sí? Y eso lo vamos a encontrar en estos paratextos, en los títulos, en cómo ir a una librería, ¿no? Y no quiere comprar un libro, pero no tiene tiempo de leer hasta la mitad para ver si me enganché. ¿Cómo sé si me voy a enganchar con este texto o no? ¿Cómo sé si el tema me interesa o no? Bueno, ¿por qué empiezo? Por el título. ¿Me llama la atención? ¿Sobre qué trata este tema, este libro? ¿Sí? ¿De qué va a tratar? ¿Qué tipo de libro es? ¿Estoy para leer esto? Miro el índice. ¿Son cuentos? ¿Es una novela? ¿Es un libro de divulgación? ¿Es un libro sobre el deporte? ¿Es un libro? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el género? ¿Cuál es el abordaje? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Sí? ¿Es feminista? ¿Es conservador? ¿Es un texto de política? ¿Es un clásico de la literatura universal, argentino, peruano? Uruguayo, qué tipo de texto es, dónde se compuso. Todas estas cuestiones tienen que ver con lo que ustedes como estudiantes, pero también todos los lectores de esta literatura académica superior, de nivel superior, ¿sí? Tenemos que hacer, que es de algún modo dar cuenta o reponer la situación de comunicación que uno podría pensarla también como las condiciones de producción de ese texto, ¿no? De aparición de ese texto. No solo las condiciones de la recepción del texto, en ese sentido de, bueno, cómo me pega a mí, qué es lo que me pasa a mí en contacto con este texto, a la luz de mis conocimientos actuales, a la luz de el conocimiento científico disponible hoy. Eso también va a ser relevante en la situación de comunicación, pero sobre todo el paratexto nos va a hablar sobre la situación de comunicación y la situación de producción del texto en su origen, en su gestación, ¿sí? Eso me parece sumamente importante. ¿Qué suele aparecer en las solapas de los textos? Referencias del autor o la autora. ¿Sí? Me voy a enterar si es un autor, si es una autora, me voy a enterar si escribió otras cosas, qué otras cosas escribió, capaz algo que yo ya leí. ¿Sí? Esto va a aparecer y entonces, como ven, tengo cosas que me remiten a la situación de comunicación porque de algún modo me ponen en contacto a mí con el texto. ¿De qué año es el texto? ¿Cuándo salió este texto? Eso me importa, ¿sí? Para producir una hipótesis. Porque es raro un texto como, no sé, feminista del siglo XVIII. No obstante, puede pasar.
hay textos que sean FEM, pero bueno, es más raro. Es como, tengo estos poemas, son de la Grecia antigua, y dice que son de una poetisa mujer. Bueno, a ver la fuente, y cualquiera que estuviera versado en la filosofía antigua quiere ver el manuscrito, quiere ver de dónde surge, quiere ver quién lo copió, cómo es la historia de la recepción de esto para ver cómo se reconstruye un acontecimiento que es más bien raro en su recurrencia, ¿sí? La mayoría de los poetas y de los filósofos de la Grecia antigua, la gran mayoría, eran varones, pero no es que, no ridícula, no porque, qué casualidad. Así, culturalmente así funcionaba la organización de sus producciones artísticas y culturales. Entonces por eso tenemos ciertos intersticios, ciertas hipótesis de lectura producidas por las referencias que el texto me da. ¿Sí? Bueno, entonces muy importante nuestra capacidad de anticiparnos de algún modo a, no sé si les puedo bajar, fíjense que lo que dice es una guía de lectura, ¿no? Nos permite leer todo el texto. Antes de leer todo el texto, saber el tema que será desarrollado, datos de los autores o autoras, ¿sí? Saber si es una disciplina que requiere de expertos o simplemente cualquier persona podría leer, o si es una persona, ya les digo, consagrada en el mundo de que gana muchos premios, o que esas cosas aparecen en los paratextos. En el paratexto de la lectura académica específicamente, una de las cosas que nosotros más miramos, yo creo que si me tuviera que sincerar, yo decir qué es lo que más miro antes de comenzar a leer o antes de siquiera decidir que voy a leer un texto, es que en general, eh, si no son libros enteros, son artículos de revistas científicas, de revistas académico-científicas. Y en ese sentido todos tienen un abstracto, un resumen. El resumen es crucial porque reproduce de algún modo la tesis central que va a trabajar el autor o la autora en su paper, en su artículo. Pero una de las cosas que más miro es la bibliografía, para saber si me interesa o no me interesa, sobre todo porque lo que quiero saber es a quién está leyendo, con quién está dialogando, con quiénes está trabajando, con quiénes está dialogando, contra quién se va a pelear, cómo se va a pelear. Como eso lo anticipo leyendo la bibliografía, no solo obviamente el título, el subtítulo, el abstracto o resumen, sino mirando la bibliografía. Muy importante eso. Bueno, dicho esto, me gustaría que miráramos la actividad número 5, ¿de acuerdo? Vamos a tener que responder algunas preguntas. Aparece un texto como este, en el que solo tengo la tapa, no tengo la contratapa, no tengo la solapa, no sé quién es Cristina Peri Rossi, no me puedo enterar si es uruguaya, argentina, de dónde es. Les cuento que es uruguaya. Este es un libro de los años 70, que se publicó en Montevideo. Indicios pánicos. Entonces, la pregunta es, ¿este es un libro de literatura, de divulgación científica o de autoayuda? ¿Sí? ¿Para ustedes qué es? ¿Es un libro de autoayuda? ¿Parece un libro de divulgación científica? ¿Cómo me puedo dar cuenta? ¿Sí? ¿Sí? ¿De qué tipo de literatura? ¿De qué tipo de literatura? Sí, la literatura en sentido amplio. ¿De qué tipo de texto tengo disponible? ¿Sí? Bueno, tengo solo el nombre de la autora, tengo la tapa y una imagen, y tengo el título, Indicios pánicos. También sé que abajo está la editorial, que es Bruguera, Libro Amigo. Si la conozco, por ahí me aporta; si no la conozco, no me aporta nada. Hay algunas editoriales que son típicamente de, no sé, de psicología, entonces si la editorial fuera Paidós, yo ya sé que este es el libro de autoayuda, perdón, de divulgación científica. Mírenme a mí. Yo ya sé que es un libro de divulgación científica, porque Paidós no publica prácticamente literatura y no publica autoayuda. Entonces, no me queda mucha otra opción que la divulgación científica, y se dedica a la divulgación científica y tiene una fuerte impronta dentro de la psicología en general. Entonces, pero en este caso no es esa editorial, es una editorial llamada Bruguera, Libro Amigo. ¿Sí? Entonces, tengo estos paratextos. ¿Qué les parece? Miren el segundo caso. A ver qué hipótesis generaron. Miren el segundo caso. Libérese del pánico. No veo mucho. Veo Alsbeth.
Ediciones Obelisco. ¿Qué les parece esto? O sea, si yo tuviera que decir, la verdad que me parece que es una novela juvenil, hubiera dicho, que es un libro para chicos, sobre todo por la gráfica, ¿sí? No pensaría que esa gráfica es adecuada para un libro de divulgación científica. Como literatura diría que es una literatura, no sé qué dice el subtítulo, eso me da mucha pena. Que ven que hay un subtítulo acá, miren, los marco con acá hay como un subtítulo que estamos viendo en un rosado que no sabemos qué dice. Pero yo lo puedo googlear en 2 segundos. Libérese del pánico. Es recontra importante. Entonces, ahora yo ya sé de qué se trata. Dice, ¿cómo adquirir conciencia superando la adversidad? ¿De acuerdo? Libérese del pánico. Muy bien. Entonces, ahora, acá tenemos la actividad. Volví. Libérese del pánico. B. Balsbeth no me dice nada porque a la autora no la conozco, o al autor no lo conozco, no sé si es varón o mujer. Ediciones Obelisco tampoco me dice tanto, ¿no? La editorial. Por eso digo, si tuviera que elegir, no elegiría ninguno de los tres. Ni literatura, bueno, literatura sí, pero como literatura infantil, literatura infanto-juvenil. ¿Pero qué les parece ese título? Ese título es sugerente de uno de estos. Si yo les doy estas 3 opciones, literatura, divulgación científica y autoayuda, este título es muy sugerente. Y el subtítulo es 50 veces más sugerente, ¿no? Y miren la tercera opción que tengo. Editorial Síntesis, miren acá, Editorial Síntesis, Tratamiento psicológico del pánico y la agorafobia, de Antonio Cano Vidal, Esperanza Don Gil Collado, Nuevo tratamiento psicológico del pánico y la agorafobia. Y tengo aparte la contratapa acá en este caso, ¿sí? Que dice, el tratamiento del pánico y la agorafobia que se exponen en este libro es un tratamiento cognitivo-conductual que se apoya en la evidencia científica más reciente, como la terapia cognitiva basada en el modelo de los 4 factores de la ansiedad, desarrollado por Isaac. Supone una actualización tanto con respecto al tratamiento habitual del trastorno de pánico. Bueno, ta. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que es este texto? Todos estos paratextos. Hasta gráficamente, ¿no? Se ve. Yo diría que mis hipótesis iniciales serían que este es el libro de divulgación científica. Miren, guías profesionales. ¿Qué les parece? Este es el libro de autoayuda, pero solo por su título y su subtítulo, no por la gráfica. La gráfica no me dice nada, de hecho la gráfica me parece confusa, creo que es un error editorial de la publicación. En este caso tengo muchos elementos, ¿sí? Miren, tengo hasta la referencia a los autores, y son profesores universitarios, catedráticos, profesora. Así que todo esto me da esta idea de las guías para profesionales, las referencias a teorías científicas como el tratamiento psicológico. eh, bueno, todas esas cuestiones me parece que hacen hasta gráficamente. Miren la gráfica, hay algo ¿no? del tratamiento que tiene que ver con un apoyo científico, una práctica, ¿no? Una práctica científica, una práctica que es un tratamiento, pero también tiene un fuerte bagaje científico. Así que yo diría que este es el de divulgación científica, entonces este es el de autoayuda y nos queda este como libro de literatura. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál sería el indicio de que este es un libro de literatura? Yo creo que la falta de otros paratextos. Me gustaría ver sus solapas, me gustaría ver la contratapa, pero en esta tapa yo diría que, mm, que el Indicios Pánicos y presentado así como está presentado, al no tener pretensiones científicas o pretensiones que interpelen al lector más allá del texto mismo, de la presentación mera del texto mismo, no te dice liberate, ¿no? Ese es un gran indicio paratextual de que este es un libro de literatura, que aparte sí,
sí sé que es un libro de literatura también, porque justo la conozco, a Cristina Pérez Lucio. Bueno, hasta acá llegamos con el paratexto. Fíjense que van a encontrar la actividad 6, observamos las siguientes tapas y marcamos las opciones adecuadas, ¿sí? Van a tratar de hacerlo ustedes teniendo en cuenta todo esto que venimos hablando, ¿de acuerdo? En este video. Les mando un saludo y nos vemos en el próximo.